Acción Democrática era un partido popular. Acción Democrática, como me lo definieron en Toar, era el partido de la chusma. El negraje, la chusma, los soslayados, los oprimidos, los ignorados, los pateados, todos estaban en la Acción Democrática. Mire, yo, cuando a mí me designaron secretario general de AD en Caracas, ¿usted sabe cuántas personas se inscribían en la diaria? 200 personas diarias, en una ciudad que no pasaba de 200.000 habitantes. Ya el país estaba harto de los andinos. ¿Usted sabe lo que significa que en 1945, con 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, con un conflicto que puso a la humanidad al borde de desaparecer, en Venezuela era necesario tener la partida de nacimiento en el Táchira para ser presidente de la República? Eso ocurría en la Venezuela del año 45. Solo los tachinos, ni siquiera los andinos, los de Mérida no tenían ese derecho, ni los trujillanos tampoco. Era necesario tener la partida de nacimiento más allá del Páramo de la Negra para poder ser presidente de la República. Eso era una vergüenza nacional que no podía tolerarse ya más tiempo. Entonces, ¿quién interpreta el sentimiento nacional? Desgraciadamente lo interpreta Rómulo Betancourt. Yo me vine a Caracas en septiembre de 1944. Y efectivamente me vine, y el día después de mi llegada, en la Plaza de las Mercedes, pero no estas Mercedes, las Mercedes del centro de Caracas, hubo un mitin de la Juventud ADECA, y alguien me incluyó a mí entre los oradores. Y yo pronuncié un discurso muy fogoso. Cuando bajé de la tribuna vi que estaban Andrés Eloy Blanco y Rómulo Betancourt. Y me dijeron, muchacho, qué maravilla, orador eres tú. ¿De dónde has salido tú? Y le dije yo a Andrés Eloy, de Mérida, de Chachopo Apartadero, como dice usted en su poema. No, ese no era un partido revolucionario. Era un partido reformista, pero un partido reformista que estaba a la altura del momento, que tenía consignas de tipo popular en las manos. Yo recuerdo que el 18 de octubre yo vivía en una pensión situada de Salvador de León de Socarrás a Puente Llanes, en el centro de Caracas. Y la señora de la pensión se dio cuenta que yo tenía inquietudes políticas y el 18 de octubre me tocó a mediodía, estaba yo durmiendo la siesta y me dijo, bachiller, se alzó un cuartel. Yo me paré y me fui a la casa de AD que estaba a media cuadra. Ahí encontré a Luis Landero, el padre de Edgardo Landero. Y él me dijo, vete para la universidad. Me fui a la universidad, a la vieja central que está frente a la Asamblea Nacional. Y allí encontré a Carlos Andrés Pérez. Y él me dijo, Rómulo te está buscando como Palito Romero. Está en San Agustín del Norte. Fui a San Agustín del Norte y efectivamente yo lo encontré. Y me dijo, mira, ¿no has oído a los militares que tienen una estación clandestina? Betancourt tenía un hablar medio fañoso. Los militares tienen una emisora clandestina para hablar pendejadas de Sucre, de Bolívar, de Rivas y de Urdaneta. Ponte a hablar de Medina, chico. Vete y coge esa vaina, por eso que te estoy llamando, para que te vayas a Miraflores y coges el micrófono. Para hablar de cosas concretas de hoy, no de los próceres de hace 150 años. Me indicó la vía que debía seguir. Por cierto que entre las esquinas de Toro y Doctor González, que están cerca de Miraflores, está ahí un tiroteo. Cuando voy por ahí no me queda más remedio que meterme en un zaguán. Y veo que la policía de Caracas avanza y avanza y los pobres soldaditos retroceden y retroceden. Pero de repente se repliega la policía de Caracas. Ahí debió haber alguna complicidad o alguna influencia porque le están dando una paliza militarmente los policías a los soldados. Por fin llegué a Miraflores y efectivamente los militares tenían una emisora clandestina ahí en el Ministerio de Defensa que estaba frente a Miraflores. No existía la avenida Urdaneta, esa calle era angostísima, me iría 5 o 6 metros a lo sumo de ancho. Ahí estuvimos transmitiendo hasta las 9 de la mañana, hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Proclamas encendidas. ¿Qué cosas decían, por ejemplo? Las consignas democráticas. Pero es que esas consignas democráticas eran un anhelo, pero era un país
que en 1945 votaban los mayores, los que supieran leer y escribir, que eran una minoría, que fueran varones. De vaina no decía que hicieran los primeros viernes y se hicieran la señal de la cruz todos los días. Eso era lo que le faltaba a la ley electoral. Claro, las consignas democráticas eran un anhelo fervoroso de la gente. Entonces se buscaba hacer que los barrios de Caracas participaran en la insurrección. Y todas las consignas y las prédicas de aquella emisora estaban dirigidas a los barrios de Caracas. Y el aparato organizativo de Acción Democrática se movilizó para volcar los barrios. Desgraciadamente, aquello no duró mucho. ¿Por qué no duró mucho? Por una razón que no hay que olvidar, y ustedes no deben olvidarla, porque están empezando la vida. Resulta que ese golpe se estaba convirtiendo en una insurrección. Si los barrios bajan, si los barrios entran a participar, aquello cambia de carácter por completo. Ya no es una insurrección militar, sino una insurrección popular. Es en ese momento, pero cuando eso empieza a ocurrir, Medina se viene abajo, llama a Pérez Jiménez y a Mario Vargas y se rinde ante ellos y todo termina. Se ve claramente que la rendición de Medina fue provocada por el peligro de la insurrección popular, que se cernía como espectro y que habría cambiado todo el panorama. Eso es evidente. Si la masa de los barrios de Caracas participa, salen armados con 10.000 o 20.000 fusiles y entonces no hay quien los controle. Y viene no digo que venga la insurrección proletaria, porque también a la gente del pueblo le engañan y la sobornan y la seducen. Habría que ver hasta dónde un compañero de un barrio resiste a una Zuluaga que le haga una sonrisa. Eso está por verse. Pero de todas maneras, intervenía un factor distinto y más profundo en aquel drama, el 18 de octubre, cuando se rinde Medina. Entonces, escuche lo que viene, que es muy importante. A las 9 de la mañana cesó la transmisión de esta emisora porque llegó Betancourt triunfante ya a la insurrección a Miraflores y nos dijo, no es necesario seguir transmitiendo. Pronunció Betancourt unas palabras allí al lado del balcón del pueblo que ahora utiliza Chávez, más o menos. Y llega junto con Betancourt Balmore Rodríguez. Balmore Rodríguez era uno de los dirigentes viejos de Acción Democrática, de los fundadores. Él tenía una voz atiplada y me dijo, mira, Domingo, vamos a desayunar a mi casa, que yo vivo allí arriba en La Pastora, y mi mujer prepara unas arepas muy sabrosas. Nos fuimos. Por el camino me dijo, mira, no aceptes ningún cargo público. Te van a ofrecer viceministerios y direcciones en los ministerios del país. No aceptes nada de eso. Te vas al partido y al periódico. Vas a tener una columna de prensa y vas a participar en el trabajo organizativo del partido. Porque esta es la aventura más negra que ha tenido Acción Democrática. Nosotros nos hemos aliado con unos militares junto a los cuales Hitler es un pendejo. Estos son todos, casi todos son militares fascistas. Por cierto, me mencionó dos diciendo, los únicos militares que no son fascistas y que yo conozco son Mario Vargas y Pancho Gutiérrez. Los demás son todos fascistas, que hubieran podido acompañar a Goebbels y a Goering y a Hitler. Dice Balmore en ese Me lo dice a mí, caminando hacia La Pastora. Vete al partido porque el choque con esos militares es inevitable. No hay manera de evitar el choque frontal entre Acción Democrática y esos carajos. El Partido Comunista, mire, los partidos comunistas son muy conservadores. Siguen siendo muy conservadores, los que todavía existen. Pero en aquella época lo eran más, porque representaban en cierto modo a la segunda potencia de la tierra. No hay nada, en esa vaina tienen razón los anarquistas. No hay nada más conservador que el poder. El poder es por naturaleza conservador. Cualquier tipo de poder. El poder del padre sobre los hijos, el poder del marido sobre la mujer, el poder del ampón sobre la banda. Esos tipos de poder van
tornando conservadores a los seres humanos. De modo que los partidos comunistas eran muy conservadores, sobre todo en América Latina, porque había una división del mundo, eso es cierto. Los señores rusos le habían propuesto a los americanos: nosotros les respetamos a ustedes su dominio de la América Latina. Ahí haremos oposición, pero no acaudillaremos ni nada que ponga en tela de juicio o comprometa el predominio americano en esa zona del mundo. El Che Guevara era enemigo de esa línea de abierto. ¿Era enemigo de la insurrección? El enemigo no, consideraba que en Venezuela había que agotar la lucha pacífica. Eso me lo dijo a mí. Si quieren, les repito lo que nos dijo. Simón Sás y yo fuimos a raíz de la crisis de los cohetes, por cierto, a La Habana, a consultar con la dirección para adoptar la línea definitiva del MIR frente a la coyuntura que se perfilaba en Venezuela. Fidel nos mandó un recado con el Colorado Piñeiro, por cierto, diciéndonos que estaba muy ocupado, que viéramos al Che, que era lo mismo. Fuimos a ver al Che. Y el Che nos dijo: mire, yo viví 6 meses en Venezuela. Y en ningún país de América, óiganlo bien, compañeros, en ningún país de América he captado yo un amor más entrañable por la democracia representativa que en Venezuela. Incluso hizo una metáfora. Nos dijo: la democracia representativa es la Dulcinea del Toboso de los venezolanos. Se mueren de amor por la democracia. Eso, en parte esa vaina la han creado ustedes, ¿no? ¿O por quién hicieron ustedes la resistencia? Que duró hasta hace 2 años. Por la democracia. Ajá. ¿En qué partido militaban ustedes? En la Acción Democrática. Un partido que se llamaba Acción Democrática. Ahí militaron ustedes hasta hace 1 año o 2 años. Es verdad. Entonces ustedes quieren que el pueblo venezolano, a quienes ustedes lo han invitado a votar, le han dicho que la democracia es lo mejor, lo siga cuando apenas han pasado 2 años, aún más. Ustedes le dijeron a los campesinos que esperaran, que el Betancur iba a hacer la reforma agraria. Ahora le van a decir que Betancur es un pillo. Yo sé que es un pillo y ustedes saben que es un pillo, pero los campesinos no creen que Betancur sea pillo. Todavía creen en Betancur y están esperando que Betancur haga la reforma agraria por la cual ustedes abogaron. Mire, compañeros, ustedes van a fracasar. Yo les sugeriría hacer una línea pacífica muy vertical, muy combativa, muy valiente, pero pacífica frente a Betancur. Cuando se haya desprestigiado un poco la democracia, cuando hayan parpadeado esos valores por los cuales muere el pueblo venezolano, intenten la lucha armada. Antes es un fracaso. Y tenía razón el Che. Es evidente que tenía razón. Yo a ellos les sostengo que la virtud, una de las virtudes de un periódico es que salga en determinada fecha. Sí, claro. El diario todos los días, el semanario los sábados o los viernes, pero una vez por semana. Ese periódico así ocasional no tiene el mismo efecto que si fuera mensual. El número de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril. Y es el único periódico crítico que tiene Venezuela hoy día. Lo demás es pura porquería. Esa es la verdad. Desde luego que hay que tomar el cielo por asalto. ¿Cuándo? No sé ni cómo. Pero hay que quebrantar el aparato de dominación del enemigo, hay que destruirlo, eso sí es evidente. No significa que eso abra camino a la felicidad. ¿A qué puede abrir camino entonces? Puede abrir camino a un esfuerzo muy duro y muy difícil, pero es la única manera de cambiar. Si se trata de cambiar por completo el panorama, la violencia sigue siendo la partera de la historia, para decirlo con las palabras de Marx. ¿No hay otra vía? Yo creo que no hay otra vía. Honestamente se los digo.